Hola sectarios, como siempre, abajo en los comentarios pondré un enlace al foro de sectarios.org con un poco más de información sobre este cómic. Antes que nada decirle que del tema de cómics yo no domino, creo que me centro mucho más en la temática de Lovecraft que tiene este relato o esta historia. En cualquier caso, la maldición que cayó sobre Gotham, si vemos la contraportada, podemos ver que se indica que fue publicado originalmente en Batman The Doom That Came to Gotham, del número 1 a 3, de 2000 a enero de 2001. Esta historia contiene los 3 cómics y es una historia autoconclusiva. También contiene una historia adicional que es del Demon número 1, publicado originalmente en septiembre de 1972, ya que este Demon es un personaje que aparecerá en la historia. Ya en la portada podemos ver varios guiños. Tenemos a los pingüinos, no sé muy bien cómo se llama el personaje este personaje del Batman, el Sub-Zero o como demonios se llame, y una serie de tentáculos que aparecen de fondo junto a Gotham. Y obviamente el título, La maldición que cayó sobre Gotham, hace referencia a la maldición que cayó sobre Sarnath, que es uno de los relatos de Howard Phillips Lovecraft. En la aventura comenzamos con la historia de Bruce Wayne, que se encuentra en una expedición en la Antártida. Aquí, el Cabo Victoria, en la Antártida, en 1928, siguiendo los pasos de otra expedición anterior, de la que se perdió rastro. De hecho, aquí podemos ver que encuentra esto era así, un relato personal del profesor de esa expedición anterior, que ya en la portada aparece un pingüino, haciendo referencia a los pingüinos gigantes albinos, que bueno, aquí tenemos su representación. Aunque sin duda lo más llamativo es aquí que nos encontramos al profesor Copperfield picando el hielo para liberar a un enorme ser tentacular. Y un pequeño detalle, picando el hielo prácticamente solamente con el pantalón, es decir, inmune al terrible frío de la Antártida. Rápidamente también tenemos aquí una ilustración a una representación del pingüino, de manera que los personajes o antagonistas más clásicos de Batman aparecen durante esta historia. Más adelante también veremos a Dos Caras y no sé si alguno más de los antagonistas clásicos de Batman. Ya he dicho que no soy mucho de cómics. En referencia a la relación entre este libro o esta historia y las novelas de Lovecraft, aquí podemos ver a Demon, que es el personaje que tiene una historia adicional al final de este cómic. Supongo que con esto ya hemos visto suficiente del estilo. No quiero revelar más de la historia. También nos aparecerá Dos Caras, que tiene un papel un poco importante, y aparecen otros personajes que ya no sé si están relacionados o no
con los típicos personajes de las historias de Batman. En cualquier caso, las relaciones que tiene con Lovecraft, pues me parecen que son bastante forzadas, y la verdad es que es un cómic que que a mí no me ha acabado de gustar. Si quieres un relato, un cómic que esté con una inspiración y una historia en la que los mitos de Tulu tengan sean más partícipes del trasfondo, sin duda recomiendo más el Neonomicon o Providence de Alan Moore. Aquí podemos ver un bonito es el tentacular, y como estaba diciendo, al final del volumen hay una historia sobre The Daemon. Supongo que es una recuperación de un cómic antiguo, de una historia en un cómic. Bueno, sí, de hecho sí que lo es. Lo dice al final en la contraportada. Aquí lo tenemos. La maldición que cayó sobre Sarnath nos sitúa en Gotham City en 1928. Bruce Wayne regresa a casa después de 20 años para descubrir la fuente de una maldición que provocó la muerte de su padre. ¿Quién es la criatura reptiliana que va dejando un rastro de muertos a la ciudad? ¿Y qué terrible destino vaticina el testamento de Ghoul? Bruce Wayne deberá vestir el disfraz de vampiro para averiguar la verdad. Esto de disfraz de vampiro, bueno, me suena un poco raro. No sé si es la traducción o ya es así directamente en inglés. Y luego aparece la referencia Demon número 1, publicado originalmente en septiembre de 1972. Este demonio, es un personaje que aparece en la historia de Batman. En fin, personalmente para mí es más un libro de una curiosidad que un libro inspirado en los mitos de Tulu. Es decir, ahí sí que hay referencias, pero me parecen bastante cogidas por los pelos y algunas metidas bastante con calzador. Pero bueno, no es un cómic que recomendaría a alguien que buscase un cómic de los mitos, y seguramente tampoco sería un cómic que recomendaría a alguien que le gustase las historias de Batman, o al menos desde mi desconocimiento de Batman tampoco me ha parecido una historia que sea destacable. En fin, como siempre, abajo en los comentarios tendréis un enlace al foro de sectarios. Hasta luego.